Bienvenidos en este domingo. Welcome this Sunday. Estamos contentos de que nos acompaña. We are so happy that you can be with us. Y nuestra oración And our prayer es que Dios revele su palabra a nuestros is corazones that God may reveal His Word to your hearts, y que juntos podamos crecer and that together we may grow y podamos conocerlo a Él mejor and know Him better, para darle honra y gloria a Él, to give honor and glory to Him, porque Él es el único que la merece. because He's the only one that deserves it. Gracias por acompañarnos. Thank you for being with us. Alabemos juntos al Señor Let us praise the Lord together, y dejemos que su palabra ministre en nuestros corazones. and may we let the Word of God minister to our hearts. Gracias por acompañarnos. Thank you for being with us. Good morning, buenos dias. This morning I want to read from 1 Peter 5:6-8. Hoy quiero leer de 1 Pedro 5, versículos 6-8, y dice eso. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. It says, humble yourself, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time, and cast all your anxiety on Him because He cares for you. Be alert and sober-minded. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. You know, today's emotion is disappointment. And in times of disappointment, if we don't move forward, we run the risk of the enemy looking to devour us. We need to stand firm in who we are in Christ and trust Him. La emoción que nos toca hoy en la serie de emociones es el desánimo o desilusión. En esos tiempos, si no perdonamos y seguir adelante, hay riesgo que el enemigo busca a devorarnos. Tenemos que estar firmes en quienes somos en Cristo y confiar en Él. Vamos a alabar al Señor. Let's praise the Lord. ¿Quién soy yo para que el gran rey me exalte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy.
It's who you are.
Bueno, hermanos, ha llegado el tiempo de dar. Well, brothers, now the time has come to give. Y la buena cosa es que hay siempre diferentes maneras de dar. And the good thing is that there's always different ways of giving. Obviamente sabemos que su vida ya es del Señor. Obviously, we know that our lives belong to the Lord. Su billetera también, ¿no es cierto? Your wallet also. En su pantalla hoy tiene todas las maneras en que usted puede contribuir con el ministerio. In your screen, you have the different ways that you can contribute to the ministry. Y confiamos en el Señor que Él nos mueve para ser generosos y entregar estos recursos. And we trust God that He can move us, that He can encourage us to give. Oremos juntos porque Dios multiplique este dinero. Let us pray so that God may multiply this money. Y oremos también por las diferentes circunstancias que estamos enfrentando. And let us also pray for the different circumstances that we're facing right now. Padre Celestial, Heavenly Father, bendecimos tu nombre. we bless your name, God. Descansamos en ti. We rest in you. Agradecemos tu provisión, Señor. We are grateful for your provision. Agradecemos por las situaciones que estamos enfrentando como comunidad en estos días. We give you thanks for the different circumstances that we're facing right now, the difficult circumstances. Incluso por la incertidumbre, Señor. Even for the doubt or uncertainty. Y Dios, venimos ante ti humildemente, And God, we come before you humbly, God. Humbly come before you. reconociendo nuestras faltas también, Acknowledging our mistakes, nuestro pecado, our sin, nuestra falta de fe, Señor. our lack of faith, God. Sabemos que tú gobiernas este mundo God, we know that you govern this world. y sabemos que el miedo no puede movernos, Señor, And we know that fear cannot move us, God. pero tu Santo Espíritu sí. But your Holy Spirit can move us. Porque nos sanes, Señor, To heal us, God. física y espiritualmente. Physically and spiritually. Porque, Señor, te muestres en medio de nuestra comunidad poderosamente. Lord, that you can manifest yourself powerfully in this church. De modo que podamos, Señor, darte a ti toda honra, gloria y honor. That in that way we can give you all the glory and all the honor. Bendice lo que damos God bless what we give. y confiamos en ti siempre por tu provisión. And we always trust in you for your provision. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Bienvenidos otra vez. Welcome again. Estamos en una serie llamada Las emociones que sentimos. So we are continuing our series called The Emotions We Feel. Y la emoción que vamos a ver el día de hoy And the emotion we're going to look at today es la decepción o la desilusión. is disappointment. Quizás algunos de ustedes o quizás todos nos hemos sentido desilusionados o decepcionados de algo o de alguien. And maybe all of us have felt disappointed before at someone or at something. Vamos a tomar de referencia el capítulo 14 del libro de Hechos. We're going to use Acts 14 as our main passage. Y vamos a ver al apóstol Pablo lidiar con quizás la tentación de ser decepcionado. And we're going to see Paul here who probably had that temptation to be disappointed. Le invito a que allí en su hogar usted tome su Biblia y vaya al libro de Hechos capítulo 14. I invite you there where you're at home to go to your Bibles and go to Acts chapter 14. No lo voy a leer todo literalmente, pero voy a hacer referencia de algunas situaciones que pasan durante este capítulo. I'm not going to read the whole passage, I'm just going to make reference from it. En Hechos capítulo 1, Pablo y Bernabé tienen éxito evangelístico en Iconio.
In the book of Acts 14, Paul and Barnabas have a successful ministry in Iconium. En Hechos 14, de 2 al 6, el ministerio exitoso creó oposición, forzando a Pablo y a Bernabé a dejar Iconio. In Acts 14, verses 2 to 6, this successful ministry created opposition and making Paul and Barnabas leave Iconium. Cada vez que usted y yo predicamos el Evangelio, Every time that we preach the gospel, se va a crear oposición. we're going to create opposition. Alguien no le va a gustar, Somebody will not like it. alguien va a estar en desacuerdo Somebody will disagree. y vamos a tener la tentación de ser decepcionados. And we're always going to have that temptation to be disappointed. En Hechos 14, 7 al 10, In Acts 14, verses 7 through 10, un hombre que había estado lisiado de por vida es sanado. a lame man is healed. Este hombre había nacido de esta forma This man was born like this. y Pablo vio que tenía la fe suficiente para ser sanado. And Paul saw that he had sufficient faith to be healed. Así es que le pide que se pare So he asks him to get up. y delante de todos estos testigos este hombre se para y es sanado. And before all the witnesses around him, this man is healed. La emocionada multitud de Listra declara que Pablo y Bernabé son dioses griegos visitando la tierra. The amazed people of Lystra declare that Paul and Barnabas are Greek gods that are visiting the earth. Esta multitud emocionada trata de ofrecerles sacrificio y adoración a ellos. This amazed multitude, they tried to offer sacrifice and worship Paul and Barnabas. Así es que del 14 al 18 Pablo le dice, no, nosotros somos seres humanos como ustedes. And from verses 14 through 18, Paul and Barnabas tell them that no, we're just human beings. Y los hace desistir de que les den adoración a ellos. And he tries to make them not worship them. En el versículo 19 al 20, la persecución sigue a Pablo. And in verses 19 through 20, Paul is persecuted. Vienen unos judíos de las partes donde Pablo había estado predicando Some Jews from the parts where Paul was preaching, they come to Paul. y persuaden a la multitud And they persuade the multitude para estar en contra de Pablo y de Bernabé. to be opposed to Paul and Barnabas. Eso lo encontramos en el versículo 19 al 21. And then we find that from verses 19 through 21. Vamos a regresar en un momento a esa parte, pero vamos a continuar con el versículo 14. We're going to return to that part, but we're going to just keep going on chapter 14. Pablo deja Listra por la ciudad de Derbe, donde encuentra más éxito evangelístico. Paul leaves Lystra to go to the city of Derbe, where he has evangelistic success. Pablo regresa en su viaje misionero y pasa por Antioquía y pasa por Siria. Paul then returns back in his missionary journey, and he passes through Antioch. Él regresa a casa, He goes back home. regresa a Antioquía, He goes back to donde Antioch, da un reporte a la iglesia. where he gives a report to the church. Pablo en este capítulo pasa por cosas muy fuertes. And Paul in this chapter, he goes through difficult things. Y antes de entrar en esta parte, yo quiero mencionar algo que pasó en mi vida. And before I go into that part, I want to mention something that happened in my life. Cuando era un niño quizás de unos 4 o 5 años, When I was a little kid, 4 or 5 years old, mi anhelo en la Navidad era tener un balón de fútbol soccer. my only desire in Christmas was to have a soccer ball. Y por las circunstancias donde crecí teníamos limitados recursos. And because of the circumstances, because of the conditions that I lived in, we didn't have enough money to buy those kind of things.
Yo quería que mis padres me dieran este balón, I wanted my parents to give me this soccer ball porque quería ir a jugar con mis vecinos. because I wanted to play with my neighbors. Y esa noche de Navidad And that Christmas night, me fui a acostar temprano, I went to bed early. porque esperaba el otro día levantarme y tener un balón en mis manos. So I expected the other day to have a soccer ball to play with my friends. Al otro día desperté temprano con la emoción de encontrar ese balón. Next day, I woke up early with that expectation of finding that ball. Pero debajo del árbol encontré otra cosa que no era exactamente el balón. But under that tree, I didn't find that soccer ball. Encontré lo que llamo las 3C. What I found there was interior clothing. Encontré camisetas, I found some inside shirts. encontré calzoncillos I found some underwear. y encontré calcetines. And I found some socks. Obviamente no era lo que yo quería, Obviously, it wasn't what I wanted. pero mis padres sabían que era lo que yo necesitaba para ir a la escuela. But my parents knew that that's what I needed to go to school. Así es que en esa mañana me sentí muy decepcionado con mis So padres. therefore, that morning, I was so disappointed at my Me parents. sentí desilusionado I was so disappointed porque había puesto en ellos una expectativa que ellos me iban a dar ese balón. because I put on them that expectation that I was going to receive that soccer ball Pero from cuando them. no lo hicieron, But when they didn't fulfill that me expectation, enojé con ellos. I got angry at them. Obviamente puse distancia con ellos. I put some distance between us. La buena noticia fue que mi abuela Paula, The good news is that my grandma Paula, ella sabía del deseo she knew about my desire, y ella me dio ese balón que tanto quería. and she gave me that soccer Pero ball me that I lo dio wanted. después porque querían ver cómo reaccionaba. But she gave it to me afterwards just to see how I reacted. when I didn't Obviamente receive como it. un niño Obviously, as a kid, me decepcioné, I got disappointed. me desilusioné, So disappointed. me enojé, puse distancia y me alejé de mis padres. I got angry and I put distance between me and my parents. I isolated myself from them. La decepción y la desilusión Disappointment. es un movimiento de sorpresa y tristeza It's que that, nos feeling, golpea it's that feeling of surprise and sadness that hits us cuando no obtenemos aquello que esperamos y que confiábamos que sucedería. when we don't get what we expected or what we were so sure would happen. Lo voy a repetir otra vez. Let me repeat it again. La decepción o desilusión pasa, The disappointment, es un movimiento de sorpresa y de tristeza it's a feeling of surprise and sadness que nos golpea that hits us cuando no obtenemos aquello que esperábamos when we don't have what we expected to have y que confiábamos que sucedería. and what we were so sure that it would happen. La decepción viene por poner expectativas Disappointment happens when we put en expectations alguien que no corresponde del mismo modo. in someone that doesn't correspond the same way. Quizás tú te has sentido decepcionado. Maybe you felt disappointed. Quizás tú te has sentido que alguien no ha correspondido de la misma manera Maybe you felt that somebody didn't correspond the same way that you did. y te has enojado con la persona And you got angry with that y has person. puesto distancia. And you put distance between them. Necesitamos estar apercibidos de esto We need to acknowledge this. porque la decepción trae separación, Because disappointment brings separation. porque la decepción trae enojo, Because disappointment brings anger. porque la decepción trae distancia. Because disappointment brings division. Así que necesitamos estar apercibidos de esto. So we should be perceived of this. El apóstol Pablo The Apostle Paul, estaba predicando, he was preaching the gospel. estaba haciendo aquello que Dios le había pedido que hiciera. He was doing what God had called him to do. Había ido a estas ciudades. He went to these cities. Cuando vio la necesidad de este hombre lisiado, When he saw this lame man, él oró por él y Dios lo sanó. he prayed for him and God healed him. La multitud primeramente se emocionó The people, the multitude were amazed at y first. querían ofrecerle sacrificio, querían And they adorarlos. wanted to worship them. They wanted to offer sacrifices to them. Pero esa misma multitud But that same multitude, cambió de parecer they changed. y esa misma multitud And that same multitude, lo apedreó they pelted them with stones. y lo sacaron fuera de la ciudad. And they took him out of the city. Y cuando los discípulos vinieron a verlo, And when the disciples came to see them, creyendo que estaba muerto,
thinking that Paul was dead, él se levantó Paul got up y volvió a entrar a la and ciudad. he went back at it. Volvió a entrar y fue a hacer lo que Dios le había pedido que hiciera. He went back into the city to do what God had called him to do. Y aquí es donde podemos ver que quizás Pablo pudo haberse desilusionado o decepcionado de dos cosas. And this is where we can see that Paul could have been disappointed by two things. Él pudo haberse decepcionado de estas personas He could have been disappointed at these people porque él estaba haciendo lo bueno. because he was doing what was right. Él estaba predicando el He evangelio. was preaching the gospel. Dios estaba haciendo milagros a través de él y estaba sanando. God was making miracles through him and he was healing people. Esta misma multitud fue la misma multitud que lo apedreó. And this same multitude that was amazed by them was the same multitude that Pablo pelted se them with pudo, stones. Pablo se pudo haber decepcionado Paul could have been disappointed. He could have diciendo, been- hey, esperen un momento, He said, no, wait a second. he estado haciendo lo bueno I have been doing what's right. y con esto me pagan, And you repay me like me this? apedrean y quieren quitarme la vida, You stone me and you want to kill me? me rechazan, You reject me? no es justo. It's not just. Pablo se pudo haber sentido muy decepcionado de todas estas personas. Paul could have been disappointed, so disappointed at these people. Pablo también pudo haberse sentido decepcionado de Dios, Paul could have been disappointed at God. diciendo, Señor, no es justo lo que está pasando. He could have said, Lord, this isn't right what's happening. He entregado mi vida para predicar tu evangelio I have surrendered my life to preach the gospel. y me pagan con esto queriendo quitarme la vida. And they repay me like this, wanting to kill me? ¿No se supone que tú debes de bendecirme? Aren't you supposed to bless me, God? ¿No se supone que tú tienes que hacer que yo viva una vida mejor y tranquila? Aren't you supposed to make my life better and safer? Pablo pudo haber estado decepcionado de la multitud y de Dios. Paul could have been disappointed at God and at the people. Y nosotros corremos con el mismo problema, con la misma situación. And we have that same risk. Usted y yo podemos decepcionarnos de las personas que están a nuestro alrededor, We can be disappointed at the people around us porque hemos puesto una expectativa en ellos. because we have put an expectation on them. Usted y yo podemos decepcionarnos quizás de Dios, We can be disappointed at God porque pensamos que estamos haciendo lo bueno y algo malo nos pasa. because we think we're doing the right thing, but something bad happens to us. Algo que usted y yo necesitamos pensar Something that you and me need to think es que necesitamos poner nuestra confianza en Dios, is that we need to put our trust in God para que nada ni nadie detenga los propósitos y planes de Dios. so that nothing and no one can stop the purposes of God. El apóstol Pablo había tenido éxito en su viaje, The Apostle Paul had success in his missionary journey, pero también había habido grandes obstáculos en estos viajes misioneros. but there were some big obstacles in this missionary journey. Había tenido confrontaciones con otras personas. He had confrontation with some people. Miembros o sus discípulos o habían decepcionado y se habían retirado, como en el caso de Juan Marcos. Some of his disciples or some of his co-partners in the ministry decided to quit on him. Él fue expulsado de la ciudad de Antioquía y de Chipre. He was driven now from the cities of Antioch and Iconium. Él pudo pasar la tentación de recibir la adoración He could have been tempted to receive the worship of the people, y fue apedreado en Listra. and he was pelted with stones in Lystra. Quizás Pablo tenía todo el derecho de estar decepcionado de las personas y de Dios, Maybe Paul could have had all the right to be disappointed at the people and God. pero ellos decidieron confiar en Dios. But Paul and Barnabas decided to trust in God. En medio de todas las circunstancias In the difíciles, midst of all these difficulties, en medio de toda la rechazo que recibieron, in the midst of all the rejection, en medio de toda la confusión que había, in the midst of all the confusion there was, ellos siguieron confiando en Dios. they kept trusting in God. Ellos siguieron confiando, creyendo que Dios sabía lo que estaba haciendo They kept trusting in God that God knows what He's doing y que Dios iba a ser glorificado a través de sus vidas. and that God will be glorified through their lives. La pregunta es, ¿y tú y yo seguimos confiando en And Dios? the question is,
Do you and me keep trusting in God cuando nos sentimos decepcionados, when we feel disappointed? cuando las personas no hacen lo que nosotros queremos, When people don't do what we want them to do? cuando ellos no corresponden de la manera que nosotros esperamos? When they don't correspond the same way that we expect them to? ¿Nos sentimos decepcionados de Dios Do we feel disappointed at God porque no ha hecho lo que Él dijo que iba a hacer? because He hasn't done what He has told us that He would do? ¿Porque no ha cumplido las promesas que nos ha dado? Because He hasn't fulfilled His promises? Como hijos de Dios, como cristianos, As children of God, as Christians, necesitamos preguntarnos, ¿voy a confiar completamente en Dios? we should ask ourselves, are we going to completely trust in God? ¿O qué es lo que se necesita para hacerte desviarte de la voluntad de Dios? Or what is needed for us to deviate from the will of God? ¿Qué clase de tentación te va a hacer desviarte y decepcionarte de Dios? What kind of temptation will deviate you from the will of God or disappoint you of God? ¿Qué clase de obstáculo tendría que pasar en tu vida para que tú te decepciones? What kind of obstacle needs to happen for you to be disappointed at God? Es importante que pensemos en esto, It's important to think about this porque nuestra esperanza y nuestra confianza está en Dios. because our hope and trust is in God. Pablo y Bernabé en medio de todas las circunstancias difíciles Paul and Barnabas, in the midst of these difficult circumstances, no desistieron, no fueron decepcionados. they didn't stop. They weren't disappointed. Siguieron creyendo. They kept believing. ¿Y tú y yo And you and I, estamos confiando? are we trusting? ¿Estamos creyendo Are we believing que Dios está en control de todas las cosas? that God is in control of everything? Que aunque nos paguen con mal, vamos a seguir haciendo el bien? That even though they repay us with bad, we will keep doing good? Que vamos a poner nuestros sentimientos y preferencias en un lado para seguir honrando a Dios? That we're going to put our preferences aside so that we can follow the will of God? Aún si pierdo el trabajo, Even if I lose my job? aún si las personas que están a mi alrededor no reconocen que hago lo bueno, Even if the people around me don't realize that I'm doing something right? aún si las personas que están a mi alrededor hablan mal de mí cuando estoy tratando de bendecirlas, Even if the people around me say bad things about me when I'm trying to do good to them? voy a estar decepcionado y voy a decir no vale la pena y me voy a retirar de la voluntad de Dios. Will I be disappointed and reject the will of God? El apóstol Pablo creo que tenía dos cosas muy claras en su vida. The Apostle Paul, I think he had two things clear in his head. Tenía muy clara la identidad. He knew his identity. Él sabía que era un hijo de Dios He knew that he was a son of God. y eso le ayudaba a seguir caminando And that helped him keep going. y eso le ayudaba a seguir avanzando. And that helped him advance. La segunda cosa que creo que tenía muy clara The second thing that I believe he had clearly, era el llamado que Dios le había dado. it was the calling that God gave him. Y si nosotros queremos evitar la decepción o desilusión, And if we want to avoid también necesitamos tener muy claro la identidad que tenemos en Cristo. we also need to realize our identity in Christ. También necesitamos tener muy claro el llamado que Dios nos ha dado. We also need to have clearly in our heads our calling of God. Yo creo que el apóstol Pablo ejemplifica todas estas cosas en el libro de I Filipenses. think the Apostle Paul exemplifies these things in the book of Philippians. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Philippians chapter 3 verses 12 through Y lo 14. voy a leer. And I'm going to read it. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido o escogido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Philippians 3:12 verse 14 says, "Not that I have already obtained all this or have already arrived at my goal, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus."
Necesitamos hacer lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. We need to do what the Apostle Paul is doing. Una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás, One thing I do is forget the past, forget behind, what's prosigo a la behind, meta, and I keep advancing at the goal. al premio del supremo llamamiento The goal, that prize for which God has called de me, Dios en Cristo Jesús. for which He called me heavenward in Christ Mi Jesus. amado hermano, amada hermana que nos estás viendo el día de hoy, My beloved brother and sister in Christ, necesitamos hacer lo que hizo Pablo, we need to do what Paul did. poner nuestra mirada firme en Jesús, We need to put our eyes on Jesus, saber cuál es nuestra identidad en Él knowing what is our identity in Him y saber cuál es el llamado que Él nos dio. and knowing the calling that He gave us. Si estas dos cosas son claras, If you have these things clear in your head, no habrá decepción que te pueda hacer detener de no caminar en los planes de Dios. there won't be any disappointment that will make you stop from following the will of God. Si aplicamos la misma fórmula que el apóstol Pablo aplicó, If we apply the same formula that Paul olvidando applied, lo que quedó atrás, to forget the past, forget what is behind, prosiguiendo hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. and keep going to reach that goal. Otro pasaje que viene en mi mente en este momento está en el libro de Hebreos. Another passage that I'm reminded of is in Hebrews. Está en el libro de Hebreos. It's in the book of Hebrews. El libro de Hebreos nos dice que Moisés In the book of Hebrews it says that Moses, decidió dejar Egipto, he decided to leave Egypt, aún ante el enojo de Faraón o la ira de Faraón. not even fearing the king's anger, Pharaoh's anger, Porque él se mantuvo como viendo el invisible. because he persevered, because he saw him who is invisible, Él se mantuvo como viendo el invisible. because he persevered looking at the one who is invisible. Él puso sus ojos en Dios. He put his eyes on God. Amado hermano que nos estás viendo el día de hoy o que nos escuchas, My beloved brothers and sisters who hear us, who el hear día de me, hoy más que nunca necesitamos seguir poniendo nuestra mirada en Dios. today more than ever we need to put our sight on God. Necesitamos poner nuestra mirada en Cristo, We need to put our eyes on Jesus, el autor y consumador de nuestra fe. the perfecter and the finisher of our faith. Yo no sé si el apóstol Pablo, cuando estaba pasando por todas estas tribulaciones, I don't know if the Apostle Paul, when he was going through these obstacles, pensó en algo que Jesús había dicho. he thought in what Jesus said, something that Jesus said. Jesús dijo, Jesus said, en el mundo tendrán aflicciones, he said, in this world you will have trouble, pero confíen en mí, but take heart, porque yo he vencido al mundo. because I have overcome the world. Pongamos nuestra confianza en Cristo Let us put our confidence in Jesus. y no dejemos que la decepción nos aparte de nuestro Dios. We shouldn't let our disappointment separate us from God. No dejemos que la decepción ponga distancia entre aquellos que We amamos. shouldn't let disappointment separate us from the ones that we love. No dejemos que la decepción nos desvíe del supremo llamamiento que tenemos en Dios, en Cristo Jesús. Let us not let disappointment deviate us from the calling that God has called us to do. ¿Qué es lo que quiero que recuerde el día de hoy? What is it that I want you to remember from this message today? Que cuando usted y yo ponemos expectativas en la vida de alguien, That when we put expectations on someone that we know, primero necesitamos comunicarlas, we first need to communicate our expectations. porque muchas veces no comunicamos nuestra expectativa. Because many times we don't communicate them. Y cuando no comunicamos nuestras expectativas es fácil que la otra persona no pueda cumplirlas. And when we don't communicate our expectations, it's very easy for that other person not to fulfill them or meet them. No ponga expectativas que no son reales, Don't put unrealistic expectations, porque eso va a traer desilusión a su corazón y al mío. because that's going to bring disappointment. No dejemos que la decepción nos aparte de Dios Don't let your disappointment separate you from God ni de las personas que amamos. or from those that we love. Si alguien lo decepciona, If somebody disappoints you, haga lo que hizo el apóstol Pablo. do what Paul did.
olvidando lo que quedó atrás, forget what is behind, siguiendo adelante al supremo llamamiento. and keep going to reach that goal. Tengamos claro cuál es nuestra identidad en Cristo. That we should clearly know what our identity in Christ. En mi vida en el ministerio he pasado por muchas decepciones In my life in this ministry, I have gone through many disappointments. y pudiera contarle muchas ocasiones And I can tell you many times donde las personas que están a mi alrededor where the people that are around me me han decepcionado have disappointed me, o yo les he decepcionado a ellos. or I have disappointed them. En cada una de estas circunstancias In every one of these times, he tenido que tomar una determinación. I had to make a decision. He tenido que tomar una decisión. I had to make a decision. ¿Voy a confiar en Dios? Am I going to trust in God? ¿Voy a seguir caminando en su santa y perfecta voluntad? Am I going to keep going in following His will? ¿O me voy a desviar de su voluntad? Or will I deviate from His will? Cada vez que alguien nos decepciona, Every time that somebody disappoints us, tomemos la decisión we should make the decision de seguir confiando en Dios. that to trust in God. Que nada ni nadie That nothing or no one lo separe de la santa y perfecta voluntad de will Dios. separate us from the perfect will of God. Dios lo bendiga en esta tarde May God bless you this afternoon. y que su palabra se vuelva real en sus corazones. That may His word be real to your hearts. El día de hoy celebramos la Santa Cena. Today we celebrate Holy Communion. Así es que le pedimos que prepare su corazón también. So now we ask you to prepare your hearts. Si usted está en su hogar, es tiempo de ir y coger el pan y la copa de vino. If you are in your home, now is the time to take some bread and some juice Para compartir la Santa Cena. to participate in Holy Communion. Como cristianos es un privilegio participar de la Santa Cena, As Christians, it's always a privilege to participate in Holy Communion porque nos da la oportunidad de recordar lo que Cristo hizo por nosotros. because it gives us the opportunity to remember what Jesus did for us. Nos da la oportunidad de poner una pausa y valorar el gran amor que Él tiene por usted y por mí. It gives us the opportunity to pause, to give a pause in our lives and to reflect on what Jesus did for us. Es importante que usted y yo podamos reflexionar el día de hoy It's important that we can reflect today en el gran amor de Cristo por nosotros. in the great love of Jesus for us. Quiero leer del libro de Primera de Corintios capítulo 11, 23 y 24. I want to read you 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 24. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, He took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Cada vez que usted y yo venimos a la mesa del Señor, Every time that we come to the table of the Lord, venimos en una actitud de obediencia we come with an attitude of obedience para recordar y hacerlo en memoria de Él. to do this in remembrance of Him. Así es que yo le pido que tome usted el pan ahí en su mano So I ask you that you take the bread in your hand, y antes de comerlo podamos orar juntos. and that before you eat it, let us pray together. Incline su rostro ahí donde está. Bow your head where you're at. Señor Jesús, Lord Jesus, te damos muchas we gracias give you so many thanks, God, por el acto de amor en la cruz que tuviste por for nosotros. the act of love you did on the cross for us. Entregaste tu cuerpo You gave your body, God, para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. so that we can have life and abundant life. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Tomamos este pan en memoria tuya. We take this bread in remembrance of you. En tu nombre precioso oramos. In the Amén. precious name of Jesus we pray, amen. Podemos comer. We may now eat.
En el versículo 25 dice, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Verse 25 says, in the same way after supper he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Señor, queremos proclamar tu muerte porque queremos que tú vengas. Lord, we want to proclaim your death, God, so that you can return. Así es que con una actitud de agradecimiento, So with a grateful attitude, God, venimos delante de ti a participar de esta copa. we come before you today to take this cup. Señor Jesús, Lord Jesus, te damos gracias we thank you por tu sangre preciosa, for your precious blood que es el nuevo pacto. that is the new covenant, God. Gracias, Jesús, Thank you, Jesus, por hacernos aceptos delante de ti. for making us acceptable before you. En tu nombre precioso oramos. In your Amén. precious name we pray. Podemos beber de la copa. We may now drink of the cup. Así llegamos al final de nuestro servicio. Now we come to the end of our service. Y el día de hoy solo queremos bendecirlo. And now we just want to bless you. Que la gracia del Señor Jesucristo, May the grace of our Lord Jesus Christ el amor de Dios and the love of God y la comunión del Espíritu Santo and the fellowship of His Holy Spirit sea con todos y cada uno de ustedes. be with you all. El Señor les bendiga. May the Lord bless Lo you. esperamos el próximo domingo. Gracias. We will see you next Sunday. Thank you.